Nosotros somos el equipo 8. Vamos a hablarles sobre autenticación y control de accesos relacionado a la materia de seguridad en sistemas operativos. Nosotros somos Marco Daniel y Eduardo. Ah, Bueno, ahí está la presentación, el equipo 8, y comenzamos por definir qué es autenticación. La autenticación es el proceso de identificación de un individuo sobre la base de sus credenciales. Normalmente se suele usar el nombre de usuario y una contraseña. El objetivo de la autenticación es decidir si alguien es quien dice ser. Para esto tenemos tres formas de reconocer a un usuario que se le conocen como factores. Aquí tenemos como algo que saben, como una contraseña o PIN, algo que tienen, tal como una licencia de conducir, una tarjeta de crédito, o algo que son, como las huellas digitales o la inserción de los patrones. Continuamos con qué es el control de accesos. El control de acceso es el proceso de decidir si el usuario tiene permiso para ejecutar algo o no, también llamado autorización. Se refiere a la gestión del acceso a los recursos protegidos y al proceso de determinar si un usuario está autorizado a acceder a un recurso en particular. Por ejemplo, muchas aplicaciones web cuentan con recursos que solo están disponibles para usuarios autenticados, recursos que solo están disponibles para administradores y los recursos que están disponibles para todos. Así, al establecer privilegios de acceso a los usuarios, podemos asegurar la confidencialidad y disponibilidad de la información. Mm, Continuamos con qué marca la diferencia entre autenticación y control de acceso. Aquí podemos ver que la autenticación ocurre en una fase inicial del proceso de acceso, donde se va a verificar la identidad de usuario. También que el control de acceso ocurre después de la autenticación y se centra en determinar qué recursos y acciones tiene permitido realizar el usuario autenticado. En cuanto al enfoque, la autenticación se centra en verificar la identidad del usuario. También el control de acceso se centra en gestionar y autorizar el acceso a recursos específicos después de la autenticación. Con la siguiente tenemos los métodos de autenticación. Como vemos, todo el mundo quiere sentirse seguro al utilizar un sistema, especialmente cuando se tienen que proporcionar datos confidenciales como la identidad o información bancaria. A través de los métodos de autenticación se puede prevenir el fraude y el mal uso de información en entornos digitales. Con estos tenemos varios métodos, solamente son algunos, no son todos, que es la autenticación por contraseña, contraseñas irreversibles, contraseñas en blanco, autenticación por biometría, autenticación por token y autenticación por sesión. En los tipos de control de acceso pusimos los tres que nos parecieron más importantes, que en este caso serían control de acceso obligatorio, control de acceso discrecional y control de acceso basado en roles. En el control de acceso obligatorio, las políticas son evaluadas por el sistema entendido como único ente central. Los sujetos del sistema no pueden rehacer o redefinir las políticas. Por ejemplo, no se puede dar permiso de acceso a los otros usuarios. En el acceso discrecional, las políticas son gestionadas por los propietarios sujetos a los recursos. Los sujetos pueden modificar las políticas asociadas a los objetos del sistema. Por ejemplo, un propietario de un determinado objeto del sistema puede dar privilegios de acceso sobre este objeto, no de los demás. En el control de acceso basado en roles, las políticas son definidas por el sistema, pero a diferencia de las políticas de acceso obligatorio, el acceso no se evalúa en función de los permisos individuales, sino mediante permiso de clase o de rol. Protocolos de autenticación. En este caso, nosotros colocamos dos ejemplos de los que nos parecieron más importantes también. El primero es el protocolo de autenticación extensible, o EA, para acceso a redes. Este protocolo es un marco de autenticación que nos permite el uso de métodos para tecnologías de acceso a redes. Algunos ejemplos de estas tecnologías son el acceso inalámbrico mediante IEE 802.1x, el acceso por cable mediante IEE 802.1x y las conexiones de protocolo de punto a punto, como redes privadas virtuales o VPN, los conocemos normalmente. El segundo ejemplo que pusimos fue el protocolo Kerberos. Este protocolo proporciona autenticación de tercer interlocutor.
en las que los usuarios demuestran su identidad ante un servidor centralizado, llamado servidor Kerberos o Centro de Distribución de Claves, KDC, el cual expide tickets para los usuarios. Luego los usuarios pueden utilizar estos mismos tickets para demostrar sus identidades en la red. Este mismo ticket evita la necesidad de iniciar múltiples sesiones en los distintos sistemas. En este diagrama podemos ver cómo funciona la autenticación Kerberos. Podemos ver que de cliente se va al servidor de autenticación y regresa de nuevo al cliente. Después se lanza al ADC, nuevamente, Key Distribution Center, para ahora obtener el ticket y vuelve al cliente. El último paso sería llegar al servidor de host ya con ese ticket para poder darle acceso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la implementación, una simulación del protocolo Kerberos. Aquí tenemos una simulación de la base de datos porque no es así tal como funciona, pero nos da una idea. Tenemos como paso uno autenticar el nombre del cliente si se encuentra en la base de datos. Después genera un 11 y se lo envía al cliente, como aquí dice. Después autentica con el servidor, simula la verificación y después de simular la generación del ticket, ahora sí envía el ticket al usuario. Posteriormente aquí en este verifica que las credenciales y el nombre coincidan y si ambas coinciden se le da acceso al servidor, en caso de que no se le niega el acceso. Como podemos ver aquí nos pide que ingresemos el nombre de usuario, tenemos Bob como habíamos visto, nos da el 11 y nos da un ticket. Posteriormente nos vuelve a pedir que ingresamos con el mismo nombre y nos pide que nos dé el ticket. En este caso, como no es el mismo ticket que ingresamos, no nos da acceso. Pero en dado caso de que fuera el mismo, ya me daría acceso. Ahora tenemos un ejemplo del control de accesos. Volvemos a tener nuestros mismos usuarios, Alice, Bob, Charlie, y nuestro primer paso sería verificar si el usuario y la contraseña son válidos. Enseguida, bueno, lo mismo que en el ejemplo anterior, esto ya se tendría que, debería tener más seguridad y una distribución distinta, tener una base de datos y todo eso. Pero bueno, para el ejemplo y la simulación, lo estamos trabajando así. Nuestro segundo paso se dice que ahora vamos a obtener el rol al que pertenece cada uno. En esta parte, una vez que ya vimos que nuestro usuario está registrado y obtuvimos qué tipo de usuario tiene o qué rol tiene, se hace esta verificación para poder ver si es un usuario de administrador o un usuario básico. Aquí tenemos la funcionalidad administrativa, la funcionalidad básica. Después vamos a volver a hacer una autenticación para ver qué tipo de accesos va a tener. Si tiene el acceso permitido, nos va a dar la funcionalidad que requiera su rol. Si no, nos va a enviar un mensaje, como en este caso, que es una autenticación fallida. Ahora, en nuestra simulación, podemos ver que Alice y la contraseña admin123 tienen el acceso permitido para la funcionalidad administrativa. Ya. Y sería todo de nuestra parte. Hasta luego.